Vamos a ir avanzando. Hasta lo que dure el juego, ¿no? Y ahí después conversamos. Ya, partimos. Sin hacer trampa, ¿eh? Primera pregunta. ¿Qué es el sonido? Tiene que o apretar la tecla roja o apretar la azul. Ahí sale cuántas personas han respondido y cuánto tiempo le queda. ¿Es una propagación de ondas mecánicas por la vibración de un cuerpo o es una propagación de ondas electromagnéticas? Sonido, ¿mecánicas o electromagnéticas? ¿Cuál? Ajá, mecánicas. Muy bien por las personas que anotaron Soy mecánicas. buenísimo, profe. Y las que pues, anotaron debería ser profe. electromagnéticas, con cuidado ya, electromagnéticas, el sonido no es electromagnético porque no puede viajar en el vacío. Necesita de un Aguante, medio Siri. para viajar. Bien, buena, bacán, maravilloso. Sí, man, Ya. aguante, sí. No voy a leer el chat ya porque me distrae, así que voy a seguir avanzando. Y ahí sale puntajes. Siguiente. ¿Qué tipo de onda es el sonido según el medio en que se propaga? Profe, yo no voy a poder jugar. Pueden participar quizá hablando o de modo personal. Oye, este tenía poquito tiempo. No alcancé ni a contestar. Ya, eso Yo fue, iba a contestar mecánica. Iba a contestar y se salió. eso fue un fail mío. Me le puse muy poquito tiempo. Ya, pero es Iba mecánica. así mi dedo a apretar el azul y se salió. Ya, La es profe mecánica. tiene toda la culpa. Y no, ya, esa fue mi culpa. Ok, Qué feo, profe, lo hizo con maldad. una estafa. Está bien, sí, Ya, profe. ok, ya, bueno, ya. Admito mi error. Next. Ya, era mecánica, no electromagnética, ojo. Ya, siguiente. ¿Qué tipo de onda es el sonido según la forma en la que se propaga? ¿Transversal o longitudinal? Así. No me ¿Cuál de las equivoco, es dos? transversal. No me equivoco. ¿Transversal o longitudinal? ¿Transversal o longitudinal? Uy, estamos divididos. Lo sabía. ¿Transversal o longitudinal? Es longitudinal. Algo que sirva tercera vez primero medio. ¿Por qué? Porque el sonido comprime y descomprime las partículas de aire que hay aquí al lado, ¿ya? No las sube ni las baja. 15 Sino que veces menor Pucha, otra no me salió la cuestión. F. sigo. Vamos. Nombre de las cualidades del sonido. Lea todas las respuestas antes de contestar. Vamos, 9 segundos. Esa- Vamos, elija. 5, 4, 3, Todas las anteriores, no sé. 1. Es. Quizás lo que respondieron las primeras. Quizás lo que respondieron las primeras se guiaron porque les sonaba en la cualidad. Sí, intensidad es cualidad, tono es cualidad y timbre es cualidad del sonido. Salen en la guía de contenidos, separaditas, las tres, todas las anteriores. Muy bien. Siguiente. Van subiendo algunos. ¿En qué medio el sonido se propaga más rápido? ¿En qué medio? ¿En el espacio, en líquidos, en aires o en sólidos? El sonido va a llegar más rápido de un lugar al otro. Tiene 1 minuto para responder, así que piénselo. En sólido, supongo, porque no sé Creo por que qué. era sólido. Sí, era en Me acuerdo sólido que era porque sólido. el metal, o sea, el sólido empieza a ser como que lo propaga un poco más fuerte, si no me equivoco. ¿Cómo son las moléculas en estos 4 tipos de medios? ¿Están juntas? ¿Están separadas? Eso le va a permitir responder esta pregunta. I don't remember. ¿Tiene sentido lo que dijo la compañera delante? Gracias por el respuesta, se pasa. Se pasa. Yo pasé a apretar uno sin querer, no sé cuál apreté. 6, 5. En los sólidos.
Fíjense Mira, que que hubo hartas respuestas Yo estoy en el aire jugando. también. En el aire tengo gas, partículas que están muy separadas. Y el sonido necesita de esas partículas para llegar de un lugar a otro, ¿ya? Imagínense la misma foto de delante del puente, o sea, ¿cómo se llama? De las líneas del tren, no sé cómo se llaman, los del carril, ¿ya? Si esas tablas estuvieran muy separadas, costaría pasar de una a otra. Pero si están juntitas, es más fácil. Lo mismo le pasa al sonido. Si está a través de un sólido que tiene las partículas juntas, va a poder llegar mucho mejor de un lugar al otro. ¿Sí? Va a llegar más rápido. ¿Ya? Siguiente. Next. Pero que si no se vale la respuesta. ¿Qué es la intensidad del sonido? Tiene 18 segundos. Vamos, léalas todas. Creo 10 que es la azul. segundos. Creo. 6 segundos. Yo creo que es la amarilla. Bien, la amarilla. Calidad, estoy leyendo. Era obvio. Cualidad que nos indica si el sonido es fuerte o débil. Acuérdese que intensidad del sonido, la misma palabra lo dice, cuando un sonido es intenso, es que usted está hablando muy fuerte, o usted está hablando muy bajito, ¿ya? Si es fuerte o si es débil. ¿Por qué no es grave o agudo? ¿Cuál es la cualidad del sonido que diferencia entre grave y agudo? ¿Cómo se llama esa cualidad? El tono. El tono. El tono de un sonido, no la intensidad. El tono de un sonido, grave o agudo. Intensidad de un sonido, fuerte o débil. ¿Ya? Ojo con esa. Profe, antes de que... No, pero si ya olvídalo, no importa. Todavía no pongo next. Cabros, no me presten atención porque si yo me equivoco después me echan la culpa a mí. Yo solo estoy tirando respuesta al azar y si alguna me la sé la voy a decir, así que no me presten atención, porfa. F. Tampoco lo estaba haciendo. El timbre nos permite diferenciar si los sonidos son. El timbre. Yo tengo distinto timbre de voz a ustedes. Aunque hablemos De a la misma, diferentes fuentes. aunque hablemos con el mismo volumen. De diferentes fuentes. La amarilla. La amarilla, la roja, la azul o la verde. De diferentes fuentes. Muy bien. Muy bien. Timbre de diferentes fuentes. También sale en la guía de contenido, separadito ahí. Si todavía le cuestan estos conceptos, hágase un mapa conceptual. Por favor, ponga timbre y anota una característica del timbre. Intensidad, fuerte o débil. Tono, grave o agudo. ¿Ya? Vamos. Siguiente. A ver, del otro. Siguiente. Next. Ay, se me pegó. Ah, no se pegó. Oye, la Cami Queen va arrasando. El tono de un sonido puede ser tono, y hablamos de eso delante. Un tono, o un tono, Largo. o tono. Grave o agudo. La verde. Grave o agudo, sí. Es cierto porque... 5, 4. Lo dijimos en un anterior. Grave o agudo. Quizás fuerte o débil lo pusieron muy rápido. Por así como, grave o agudo. Maravilloso. Tono. Estupendo. Seguimos. Vamos en la 9, son 20. Un sonido agudo. Agudo. Tiene alta. ¿Cómo usted se imagina un sonido agudo en las ondas? ¿Se lo imagina así o se lo imagina así? ¿O se lo imagina grande? ¿Cómo es un sonido agudo cuando uno los dibuja? También salen en la guía de contenidos. Creo que es frecuencia. Estuvo peleada, era. está dividida en las respuestas. Es frecuencia. Un sonido agudo se dibuja, no sé si me están viendo en la cámara, pero lo estoy haciendo. Se dibuja así, como muy seguiditas, una de las otras, de las ondas, ¿ya? En cambio, un sonido grave se dibuja como más extenso. ¿Por qué no era amplitud?
porque cuando una onda es muy alta o muy baja, indica el volumen del sonido, la intensidad. Si es fuerte o si es bajito el sonido, es si va a dibujarse más alto o más bajo. ¿Y por qué no es alta longitud de onda? Cuando le dicen alta longitud de onda, es alta separación entre monte y monte. Y es todo lo contrario aquí. Son poquita separación entre monte y monte. Por eso es alta frecuencia. ¿Ya? Siguiente. Sí, también tiene que ver con la distorsión del sonido, Tomás. Está bien. Hay veces que un sonido muy, muy intenso subió Mapache. ¿Quién es Mapache? ¿Por qué podemos distinguir una trompeta o un piano que emiten la misma nota al mismo volumen? Al mismo volumen. Roja. El mapache. Tienen distintos timbres. Tienen distintos timbres, provienen de fuentes distintas. Bien. ¡Oh! Va subiendo otra persona. Vamos, vamos. Me faltaron 2 tildes en esa pregunta. ¿Qué es contaminación acústica? Tiene 2 opciones aquí nomás. Si no me La equivoco, roja. la azul. 4, 3, 2. Exceso de sonido que altera las condiciones normales del ambiente. Uy, ¿por qué está tan dividida? Porque quizás se guiaron solamente por contaminación. Cuando les hablan de contaminación acústica, es contaminación de ruido, no de gas. Contaminación atmosférica es de gas, ¿sí? De efecto invernadero, de CO2, de todo el gas malo que nosotros estamos inhalando en este momento en Santiago. La contaminación acústica fue del video que habíamos visto, ¿cierto? Exacto, Que sí. sobre ciento tanto ya era contaminación acústica. Cuando sube de unos ciertos decibeles, de un cierto rango, ya pasa a ser contaminación acústica. Por ejemplo, en este momento yo siento contaminación acústica porque hay sonidos de autos que no debieran estar y micros que también están pasando en el ambiente, ¿se fija? Entonces, Yo contaminación escucho a mis acústica. vecinos con música. Eso también es contaminación acústica. Exceso de sonido que altera las condiciones normales del ambiente. ¿Ya? Ojo, que la segunda era contaminación atmosférica, de la atmósfera, no acústica. Bueno, Next. ¿Cómo funciona el sonar? Ya, el sonar va a visualizarlo ahí. Esto es la forma del sonar. Esta ballenita emite aquí un sonido y justo pasaba este pescadito y se devuelve. reflexión. Emite Reflexión. una onda y se devuelve para el otro lado. Para los que callan matemáticas van a entender qué es reflexión. ¿Por qué están pasando eso en matemáticas? ¿O O no? sea, era algo que pasaron. Reflexión, ya. Esto es Lo nuevo, siento, soy humanista. no lo habíamos hablado antes, en las otras preguntas. Reflexión. En la guía de contenidos, después de las cualidades, salen todas las propiedades del sonido. Y hay una propiedad que se llama reflexión, de reflejo, que el sonido se refleja de un lugar a otro. Anto, ¿tienes una pregunta? ¿O no? No, se me marcó. Ya, ok. ¿Ya? Entonces, reflexión. Profe, tengo mucho frío. Tápese, abríguese. Póngase el gorrito. Yo me voy a poner el gorrito. No, quizá me retan porque ya. Reflexión, reflejo del sonido, que va al sonido y ¡pum! Choca con algo y se devuelve. Aquí hay un dato. El sonar, ese instrumento, ¿ya? No es un instrumento musical, es un instrumento que les permite a los barcos, por ejemplo, dimensionar a cuánta profundidad están navegando, ¿sí?
¿Por qué? Porque emiten una onda de sonido hacia el fondo del mar. Si esta onda, la onda reflejada se devuelve rápidamente, o sea, toman el tiempo y dicen, ya la emitimos, ya volvió, significa que están en una profundidad muy baja. ¿Por qué? Porque el sonido bajó y chocó con algo y se devolvió al tiro. ¿Qué pasa cuando el tiempo es mayor? Cuando emiten la onda de sonido y esperan, y después de mucho rato vuelve, significa que la profundidad es alta, entonces pueden navegar en esas aguas. Ese instrumento se creó cuando se hundió el Titanic, ¿ya? Que ahí no existía el sonar, no tenían la capacidad de poder distinguir si había algo en las profundidades o próximos, no necesariamente hacia abajo, no emitir la onda hacia abajo, sino que hacia adelante también. Y chocaron con un iceberg, ¿se da cuenta? Entonces ahí empezó como el estudio de cómo poder ocupar este fenómeno del sonido para poder mejorar la tecnología de las navegaciones. Eso fue el dato freak de hoy. Ya, seguimos. Next. Next. Antes de seguir, ¿por qué no es refracción? Refracción se parece a reflexión, pero refracción es que la onda se quiebra, ¿ya? O se desvía. Difracción es que pasa por un orificio. Y absorción es que los materiales que están alrededor absorben el sonido. Y pareciera como que no pasara para los otros lados. Seguimos. ¿Qué son los ultrasonidos? Esto también sale en la guía de aplicación. Ultrasonidos. En la guía de aplicación salía un rango que nosotros podemos escuchar entre un número y entre otro. Sobre La roja. existen los ultrasonidos. Gente en la roja. 2, 1. La roja. ¿Sí? Sonidos con frecuencias mayores a 20.000 Hz. ¿Ya? Háganle caso a mi compa. Muy bien. Next. Ahora al revés. ¿Qué son los infrasonidos? Es totalmente obvio. Dividida. Entre la amarilla y la azul. La verde, no hay verde ya. Entre la amarilla y la azul. Tienen que aprenderse lo siguiente. Estos dos números, 20 y 20.000, o 20K. Les expliqué qué significaba 20K. 20 o 20.000. De 20 a 20.000 nosotros sí podemos escuchar. Bajo 20, infrasonidos. No podemos escucharlos. Sobre 20.000, ultrasonidos. No podemos escucharlos. Hicimos una actividad en la clase anterior de oír el video de YouTube. No sé si se acuerda. ¿Ya? Nati, sí. No hay problema. Pero va a quedar grabada la clase. No sé si te quieres salir del juego o te quieres salir de la clase. Pero bueno, ahí vayan viéndolo ustedes. Sigo. Next. Next. Pregunta 15. El eco. El eco. Es una perturbación del sonido provocada por cuál de esas características del sonido se provoca el eco. Le dice Melissa, Isa. ¿Cuál de todas? Dividida también, ya, hay que estudiarse eso. Hay que estudiarse las propiedades del sonido. También con un mapa conceptual, háganlo, de verdad, porque les va a servir para la prueba, para la evaluación después. Reflexión. Conceptuales. Así, mira, pones el concepto arriba y haces una patita, o dos, o las que encuentres necesarias que te permitan definir
este concepto, pero no con un párrafo, sino que con conceptos. Por ejemplo, la reflexión tiene que ver con reflejo. Entonces tú puedes sacar una patita y ponerle reflejo, ¿sí? Otra patita, eco, porque el eco emite uno emite una onda y el eco devuelve esa onda. O reverberación, también es de reflexión. La reverberación la conversamos en la clase pasada. Les mostré un video, que es como lo que pasa en las iglesias, que se mantiene el sonido. ¿Por qué? Porque hay muchos sonidos reflejándose, ¿ya? Entonces, inténtenlo, ¿ya? Vayan organizando esa guía de contenidos que está toda en párrafos para su estudio, ¿sí? Seguimos. Next. Esto a mí me permite saber también qué es lo que les está costando más. En el rango audible del sonido, esto lo dije delante. ¿Cuál es el mínimo y cuál es el máximo del rango que nosotros podemos escuchar? Acuérdese, K significa ¿Cómo no mil. asuntarle si no se la dijeron? Profe, pasó a ¿Qué? oprimir una que no era. Es que estoy moviendo, cuando usted habla yo muevo el teléfono para que no se me apague porque después me cuesta prenderlo. Y pasó a 20 a oprimir una. 20.000. Muy bien, 20 a 20.000. Siguiente. ¿Qué es la refracción? Fraccionar. Oye, esa foto no tiene nada que ver, no la vean, me equivoqué, puse una foto nada que ver, solo la pregunta. Refractar, cuando el sonido pasa del aire al agua, se refracta. Yo creo que es el verde. ¿Qué le pasará? Yo creo que es la roja. Estuvo dividida, estuvo dividida entre la verde y la roja, ya. Atenuar es como disminuir el volumen, más que nada, del sonido, ¿ya? Atenuar. Cuando yo atenúo, por ejemplo, el final de un video, cuando hago mis videos de YouTube, ya. Yo atenúo el final de uno para que empiece después el sonido de otro. Atenuar es bajar, ¿sí? Pero es con respecto a volumen. ¿Qué es lo que es la refracción? Es que se desvía el sonido. Va por un medio y de repente cambia a otro medio. Por ejemplo, yo le hablo a alguien que está en el agua, abajo del agua en una piscina, y le digo, Cami, está listo el almuerzo, ¿ya? El sonido va a viajar por el aire y también va a viajar por el agua. Probablemente la Camila no distinga abajo del agua qué es lo que yo le estoy diciendo, porque el sonido está viajando por medios distintos. Se desvió, ¿ya? Esa es la idea. Sigo. Pasé muy rápido eso. ¿Qué caso no analiza el efecto Doppler? Si no han leído la guía de contenidos, difícilmente podemos hacer este ejercicio. El efecto Doppler era el de la ambulancia. El de la ambulancia, que se movía y nosotros la escuchábamos de una manera, y cuando pasaba de nosotros, se escuchaba de otra manera, ¿ya? Cambiaba su frecuencia. La frecuencia era más aguda cuando se acerca y más grave cuando se aleja. O también sirve cuando la ambulancia está quieta y nosotros nos acercamos a ella o nos alejamos a ella. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué caso no analiza el efecto Doppler? Me voy por la verde. ¿Qué caso no analiza el efecto Doppler? Ya, dividida también, verde. pero es la verde, ¿ya? Puleta. El efecto Doppler, el efecto que investigó este caballero que tiene apellido Doppler, es cuando hay sonidos en movimiento. Sonidos quietos no le interesaron, eso no fue su objeto de estudio. Él analizó sonidos en movimiento. ¿Qué pasaba si alguien estaba quieto y había una fuente sonora que se acercaba o una fuente sonora que se alejaba? O ¿qué pasaba si había una fuente sonora quieta y yo me acercaba y yo me alejaba? Pero no le interesó porque no cambia en realidad, no cambia la percepción que tú tienes de un sonido si tú estás quieto escuchando ahí, pues. Y el sonido también está quieto. Si estoy frente a la ambulancia y la ambulancia está o el carro de bomberos
todo el tiempo, no va a cambiar el sonido. Entonces, eso no le llamaba la atención. Le llamaba la atención que se movieran. Entonces, ¿qué caso no estudia el efecto Doppler? Fuente y observador quietos. ¿Sí? Esa es la idea. No leyeron el que no. Ojo en la prueba, ya, que hay una pregunta que sale que no. Vean bien cuando hagan la evaluación, hay una pregunta que dice, ¿cuál de estos no es correcta? U19, ¿verdadero o falso? La velocidad del sonido no cambia, nunca. ¿Es verdadero o es falso? Acuérdese que el sonido es una onda mecánica que viaja a través de un medio, que puede ser material, puede ser, o sea, puede ser líquido, gas, sólido. La velocidad del sonido en el aire es 340 metros por segundo, también es un dato. ¿Y el sonido viaja siempre por el aire o no? ¿Verdadero o falso? La velocidad del sonido no cambia. ¿Escuchan la música que sale del juego No. o no? ¿No? Oh, No. pucha. Es como una música de miedo. Y tú tienes mucho tiempo esto, le puse mucho tiempo. Como para jugarlo solo. Falso. Depende del medio en que se transmita. Fíjese, eso de lo que salía en el azul que dice que va a 340 metros por segundo es verdad. El sonido viaja a 300 metros por segundo en un cierto medio. ¿Ya? En un cierto medio, esa es la velocidad del sonido. Si cambia de medio, a uno sólido, a uno gaseoso, a otro líquido, a uno con más temperatura, más presión, menos presión, va a cambiar el contexto en el que está el sonido para poder viajar. Las moléculas van a estar distintas distribuidas. Por lo tanto, la velocidad del sonido va a cambiar. Imagínense que usted es el sonido y va por una carretera caminando y va por un camino de piedras caminando. ¿Ya? Obviamente que se le va a dificultar y quizás llegue más lento, viaje más lento a través del camino de piedras que a través de la carretera, porque la carretera está lisita. ¿Ya? No hay tantos obstáculos. Entonces esa es la idea. La velocidad del sonido no cambia, falso. Depende del medio en que se Pero en la transmite. carretera pasan autos. Ya, pero imagínese que usted tiene la carretera para usted solo. Estamos en Y un el ejemplo, ideal. mano, ocupa tu imaginación. ¿En qué se mide la Estamos en la intensidad? última. Es que me gusta llevar la La contraria. última. Esta es la última. Intensidad, cuando un Ah, sonido voy es a jugar, intenso, que es fuerte, o cuando un sonido es bajito. ¿Ya? Esto también sale en la guía de contenidos. Ojo, quedan 7 segundos. 4, 3, 2, 1. Oh, dividida. Y pensé que podrían haber puesto esta pregunta. ¿Qué cosa se mide en hertz? De la guía anterior. Frecuencia. La frecuencia. La frecuencia, ¿ya? Ojo, no es la intensidad. La intensidad de un sonido se va a medir en decibeles. Un sonido que tiene altos decibeles, o que yo le subo el volumen a la radio, al teléfono, al computador, lo que sea, estoy subiendo los decibeles de sonido. No los hertz, no la frecuencia, los decibeles, ¿ya? Ojo que watt es potencia, no tiene como la potencia de una ampolleta, no tiene que ver con sonido, y metros es una unidad de longitud, ¿ya? No de intensidad. Y final. ¿Quién ganó? ¡Oh! Bueno, algunos pudieron participar, otros no. Algunos participaron con su voz solamente, o con el chat, o simplemente no escribieron. No sé quién es Mapache. Grande mapache.